Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Un martes especial. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Miriam Breckman de, de diferentes temas eh, absolutamente significativas. Hola Gaby, en relación con temas socioambientales y los desafíos que involucra. Así que tenemos un encuentro de lujo hoy con la querida Miriam. Hola Ale. Em, Ahí, bueno, de diferentes lugares del país había expectativa hoy, escribieron de varios lugares. Hola Juan, un montón de personas conocidas y queridas. Y vamos a tratar de hablar. El título en particular acudía a dos de los temas eh, que son el modo en el cual se está cajoneando la ley de humedales, por qué, vamos a tratar de entender con Miriam, y el proyecto de megafactoría de cerdo. Pero vamos a hablar de otros temas, posiblemente también de la hidrovía. Así que bueno, tenemos como, desgraciadamente, ¿no? Pero tenemos varios temas involucrados. Ahí, hola Grise, había una expectativa grande, me escribieron de varios lugares hoy, en este día de martes. Así que la vamos a ir invitando a Miriam. eh, Vamos a, en la medida en que se van sumando. Hola Liana, diferentes lugares del país fueron hoy señalando la importancia también de poner en diálogo sectores, ¿no? Eso es una de las cosas que involucra pensar nuestro país de diferentes sectores, con acuerdos, con desacuerdos, con contrapuntos. Gracias, Flander. Así que ahí Miriam, te mandé la invitación. En un día donde siguen, ¿no? Siguen determinadas cuestiones. Hubo un fallo muy importante en Pergamino. Traten de seguir el caso con funcionarios involucrados, además, eh, y donde desgraciadamente los incendios también siguen. Así que ahí vamos, estamos esperando a Miriam en un contexto de paso, de campaña, que a veces, no sé si les pasa, la sensación que tengo es que se, se habla de temas absolutos, o por lo menos no sé si absolutamente periféricos. Mira, me parece que no puedes unirse, pero seguro que se va a resolver. Temas, no digo que no sean significativos, por momentos siento que se trata de discutir ciertas cuestiones particulares. Hola Marina de Neuquén, qué bueno que estén ahí. Hace un ratito estaba chequeando algunas cosas del fracking. Eh, pero bueno, evidentemente tiene que ver con una campaña dirigida en gran medida a pensarse desde ahí y a no pensar los temas estructurales, a pesar de que estamos en, en plena pandemia. Bueno, Miriam, Hola, ¿qué tal? ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bueno, muchas gracias por aceptar esta charla. Placer, placer es mío. En serio, es un gusto. Hoy había, como hablamos por teléfono, había mucha expectativa, poder conversar, hacer contrapuntos y sobre todo tratar de ver cómo seguir, ¿no? Cómo salir de esta situación. Ujú. Bueno, buenísimo, buenísimo. A mí me gustaría hacerte algunas preguntas como para ir haciendo de disparador, aprovechando un poco, ya sé que hay muchos temas muy, muy, muy profundos para hablar con relación a todas las demandas socioambientales que tenemos, pero me gustaría empezar por algunos temas que son los que estos días se habla más, porque también se habla más demagogia se hace, más cosas que no son verdad se dicen y más lobby se ve en los medios de comunicación. Así que a mí me gustaría que primero, Guillermo, nos digas por qué se habla tanto la ley de humedales estos días, qué significan los humedales, por qué necesitamos una ley que proteja los humedales. Yo más o menos algo ya tuve que estudiar porque con Nicolás del Caño presentamos un proyecto de ley en el Congreso Nacional, pero me parece que como para ubicar, ¿no? Primero, ¿por qué se habla tanto de los humedales estos días y por qué necesitamos una ley que los proteja? Claro.
Claro, y ahí aparece un primer punto, ¿no? Que es comprender que cuando estamos hablando de destrucción de la naturaleza, no es simplemente una cuestión que de golpe se levantaron unos señores y están pasando las topadoras. Hay intereses muy marcados Claro, y es muy importante partir de ahí, de qué intereses tienen determinados sectores, y un interés por cómo usan los territorios, cómo usan los recursos. De hecho, muy probablemente hablemos un ratito del agua, ¿no? Y el humedal, evidentemente, es una de las claves de humedales y tenés humedales en diferentes lugares del país. Tenés humedales en la Patagonia, tenés humedales en la cordillera, tenés humedales en la Puna, en el Chaco, tenés humedales en la en la Pampa ciudad de húmeda. Buenos Aires tenemos, ¿no? En la ciudad de Claro, Buenos Aires, la Costanera Sur. claro, claro. Entonces, son grandes reservorios de agua, son ecosistemas y además son lugares donde viven comunidades. Entonces, esa combinación es fundamental. Y en el caso Claro. particular, vos seguro que tenés mucha más información que yo, nomás menciono la información que llegó y con la gente que estoy trabajando, y tenés al menos 4 lobbies bestiales para que la ley de humedales no salga. Eh, A ver, por un lado tenés los agronegocios, que entiendo sí. que es una de las comisiones, vos me corregirá después, pero entiendo que es una de las comisiones a las cuales fue y está cajoneada. Los agronegocios que están digitando gran parte de la lógica de nuestro país. Cuando digo gran parte, digo no solo la matriz exportadora, también estoy hablando de política demográfica, la expulsión sistemática que hay de comunidades a las grandes urbes, cómo Claro. se usa nuestro territorio, qué significa llamar a un río como Río Paraná con el nombre de una empresa. Digo, gran parte de la lógica de los agronegocios de un país que fue siempre desigual en este sentido, absolutamente intensificada en los últimos años. Eh, Sí. Junto con Yo los te iba a preguntar, agronegocios, dale, sí. sí, sí, por favor. No, no, te iba a preguntar por qué la ley estaba trabada, pero bueno, es exactamente esto. Primero por el agronegocio, porque el agronegocio tiene intereses muy poderosos y un lobby muy importante sobre los diputados, evidentemente, pero vos decías que había más. Hay más, y esto también, hoy estuve hablando con diferentes personas que tenían, hay un lobby grande siempre, de la mega minería, Ujú, muy grande, logra torcer voluntades y además tiene el gobierno en varias de las provincias cordilleranas, el ejemplo de San Juan es elocuente, ¿no? claro, El papel de Gioja ahí es fundamental. Después, todo lo que significa el proyecto de litio en nuestro país, que tiene publicidad verde, pero básicamente le vamos a pagar la transición energética a los países del primer mundo, junto con Bolivia y Chile está eso en litigio. Y termino con esto, Miriam, para pasarte la posta, proyectos inmobiliarios, que los estamos viendo, ¿no? El proyecto, estos simpáticos carpinchos en el caso de Nordelta, pero digo, ¿cuántos proyectos inmobiliarios tienen, o bien están sostenidos vos también mencionaste acá en Ciudad de Buenos Aires, eh, ujú, pero a lo largo y ancho del país, evidentemente, hay muchísimos intereses en juego. Pero bueno, te paso la posta. sí. No, 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 está bien. Sí, en el Congreso Nacional, como vos decías, yo fui diputada nacional, te dice todo el mundo que cuando vos querés que una ley se trabe, sin decir que se trabe, o querés que una ley se demore muchísimo, lo que tenés que hacer es girarla a muchas comisiones, empezando por algunas que son muy difíciles de atravesar. Esto no pasaba con la ley de aborto. Vos metías el proyecto y te lo mandaban a un montón de comisiones, miraban primero quién dirigía cada comisión para ver cuánto te la podía trabar ahí, y bueno, así tuvieron años, no es que el proyecto te lo rechazan en la mesa de entrada del proyecto, dicen muy bien, acá está, incluso hacen publicidad con que se presentó el proyecto, pero después lo traban con el propio mecanismo. Y lo que hicieron con esta ley, la mandaron a 4 comisiones, obtuvo dictamen en una, pero le faltan 3. Claro, Cuando la mandan a comisiones como legislación penal, qué sé yo, un montón de cosas que van metiendo para que se trabe. claro, Y la claro. ciudad de Buenos Aires tiene un humedal y también está en este momento muy en discusión, porque en la ciudad de Buenos Aires, como denunciamos, lo que hay es extractivismo urbano, ¿no? Y lo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta quiere en la Costanera Sur hacer eh, torres de lujo que vean, que miren el río, te promete ver Uruguay, cosas carísimas que ninguna familia trabajadora, ningún joven que quiera acceder a una vivienda va a poder tener. Pero cuando vos mirás en el origen de esto,
No es que Larreta está loco y se levantó un día y dijo, hace mucho tiempo que viene pensando y sacando una sucesión de leyes para vender toda la costa del río, que empieza la costanera sur sobre este humedal y sigue hasta la costanera norte, que es Costa Salguero, y esto se lo votó el peronismo. Sin los votos del peronismo, Larreta no lo podría haber sacado. Entonces vos vas viendo como cuando empezás a escarbar un poquito, debajo de estas cosas hay una convivencia de poderosos negocios que atraviesa a las dos coaliciones más importantes, ¿no? Me parece Claro. que eso se ve un poco y en estos días, bueno, hoy escuchaba al candidato del Frente de Todos, Alejandro Santoro, decir que mañana va a presentar una agenda ambiental y hablaba de los humedales. Yo creo que lo que tiene que hacer aquellos que son oficialistas y manejan la Cámara de Diputados es votar la ley. No sé cómo lo ves, porque ¿qué más vamos a decir de los humedales? Que voten la ley y que empecemos a hacer que se cumpla rápidamente. Claro. Sí, y es muy importante refuerzo algo que para mí es clave con el tema de los humedales. Los humedales combinan dos cosas, dos elementos que están en litigio y que efectivamente el sector gobernante de diferentes escalas, nacional, provincial y municipal, lo quiere pasar por otra cosa. Eh, eh, Humedales combina el uso de los territorios, cómo se usa nuestro territorio, y un Claro. elemento que claramente ha quedado expresado, evidenciado, que es el tema del agua. Yo escuché por primera vez el tema del agua a María Esther Ceseña, la escuché en un foro social mundial a comienzos del 2000, cómo ella solapaba a través de una, en aquel entonces de Filminas, todos los conflictos geopolíticos con el tema del agua. Habiendo pasado todo eso, si hacemos un recorrido de los grandes proyectos extractivistas de nuestro país, megaminería, litio, fracking, plantaciones de pinos eucalipto, la explotación de hidrocarburos en el mar y todas las cuestiones con agronegocios y todos los proyectos de mega factoría de cerdo, por mencionar alguna, bueno, ni hablar del caso de las salmoneras, en todos el agua está como Sí. protagonista. Tenemos que entender eso y entender que además de ser un recurso fundamental para la dinámica de la naturaleza y de los ecosistemas, es un recurso geopolítico clave, fundamental, no solo en cuanto a su uso, sino también en cuanto a su contaminación. Hoy tenemos todos los cuerpos de agua contaminados y no es un accidente. Hoy hice un posteo yo que parezca un accidente. Tenemos que entender que no es un carácter accidental, es una lógica, una consecuencia esperada de esta forma de producción. Ujú. Vos recién mencionabas el acuerdo porcino. Estuvimos hace unos días en la puerta de la Embajada de China rechazando el acuerdo porcino que este gobierno quiere aprobar con China, y bueno, y además aparecen personajes que ya los y las que tenemos algunos años nos suenan repetidos, que es Felipe Solá. Felipe Solá, aquel que fue el gran potenciador del negocio de la soja transgénica en nuestro país, aparece nuevamente, ahora desde otro lugar, no de la Secretaría de Agricultura que ocupaba con el menemismo, aparece desde otro lugar con el acuerdo porcino. Y que también ahí denunciamos, y había muchos pibes con muchos carteles que decían la defensa del agua, el tema de las mega granjas porcinas también, primero contanos un poquito qué es, ¿no? Pero también entiendo que tiene una grave consecuencia para el agua y por el uso del agua que esto implica, por la contaminación y por la cantidad de litros de agua que involucra, ¿no? Claro. Voy a tratar de ser muy rápido y sistemático, pero posiblemente me han escuchado, Sí. pero para poner al día. El proyecto de la mega factoría de cerdo por primera vez se anuncia en enero del año pasado con Biogénesis Vago, que es una empresa productora de químicos para producción animal que tiene a una de las grandes, a uno de los grandes referentes, al conocidísimo Hugo Sigman. Se Uf, anuncia antes por Biogénesis Vago, antes que por cualquier institución estatal. A mitad de año, Cancillería hace un primer proyecto, presenta muy brevemente, muy rápido, ahí te voy a preguntar después de esta pequeña intervención, cómo es el tema informacional, por qué no llega información transparente, y hace un primer anuncio Cancillería que rápidamente, a partir del escándalo que causó, lo rectifica. El anuncio inicial implicaba multiplicar por 14 la producción porcina a partir de inversiones chinas. China que venía de perder la mitad de su producción a partir de la circulación de la peste de la claro. porcina africana. A partir de ahí se da una comedia de enredos que sería divertidísima si no fuera porque está en juego nuestro presente y nuestro futuro, en el cual
se intenta delinear qué tipo de proyecto está en juego y termina acordándose que son 25 megafactorías de 12.500 madres cada uno, que con cálculos da más o menos unos 6 millones de cerdos. Desde entonces, Miriam, la información que se dio fue muy poca, fue mala, fue poco transparente, se Y mencionaron confusa, ¿no? Como que va el y viene. confusa. El que picó en punta fue Capitanich, con 3 megafactorías de cerdo, Sí, norte, claro. centro y sur. Y con esto termino y te paso a vos la pregunta de por qué o cómo se puede justificar una información tan mala, confusa, poco transparente. Implica efectos en cuanto al consumo, porque consumen granos, que va a implicar mayor deforestación y agua, en esto que hablábamos antes. Contaminan o bien por la orina, o bien por la materia fecal, o bien por los antivirales y antibióticos que le tiran. Generan efectos muy fuertes sociales, o bien en las poblaciones lindantes, un deterioro en la calidad de vida, enfermedades, tienen riesgo pandémico, como se tiran muchos antibióticos, se intensifican la resistencia bacteriana, que es uno de los grandes problemas en los ministerios de Claro. salud y compañía, cómo hacer con la resistencia bacteriana. Y además, contrariamente a lo que dicen, como tienen un derrame interno de producción, inciden directamente sobre los pequeños productores de cerdo y sobre otra forma de producción como puede ser la apícola. Así que ese sería como el mapa. Pero bueno, te toca explicar cómo es que se sabe tan poco, cómo es que pueden avanzar con un proyecto sin dar mayores justificaciones. Mirá, lo que pasa es que la clave de estos proyectos, y más aún cuando involucra a estos laboratorios, es el secreto. Es lo mismo que discutimos con las vacunas. ¿Por qué a vos te están aplicando una vacuna que implica acuerdo secreto? O que no ya lo que conocimos y hemos denunciado al Frente de Izquierda, el acuerdo secreto con AstraZeneca, por qué Hugo Sigman, precisamente a quien vos nombrás, podía fabricar vacunas en Argentina y mientras acá había miles de muertos, él hacía negocio llevándose la vacuna a otros lados. ¿Por qué decidió no cumplir el contrato con Argentina y no lo cumplió? Sino por qué todo el acuerdo mismo es secreto cuando esté relacionada, involucrada a la salud de la población. Incluso hay países, que creo que México, por ejemplo, tiene esto, que ponen el contrato en la web, vos lo podés ver y tachan algunas cláusulas. En Argentina ni siquiera eso, todo lo que involucra a los laboratorios tiene un secretismo total porque los laboratorios son grandes aportantes de las campañas. Sigman es uno de los grandes aportantes de la campaña de Alberto Fernández. Entonces, cuando la izquierda dice, ojo, ojo, no puede haber aportantes privados en las campañas, es por esto. Es porque si vos tirás del hilo, no solo Sigman, sino que vas a encontrar a alguno de los que tienen interés en este acuerdo porcino, va a estar poniendo plata en las campañas para que después esto se apruebe. O a los que tienen, no sé, ni que hablar de lo que es el negocio del petróleo y demás, que es escandaloso la cantidad de plata que pone la mega minería y el petróleo en los medios de comunicación, y vos decís, ¿por qué esto no se sabe? ¿Por qué no se sabe cómo aumentó la actividad sísmica en Neuquén a partir del fracking? Bueno, porque ponen, si vos mirás las publicidades, se reparten entre medicamentos, o sea, laboratorios, y todo lo relacionado con el petróleo y la mega minería debe ser un 80% de los horarios centrales de la TV. Fíjate un día, tomate el trabajo de anotar las publicidades, pasar por 3 o 4 canales, y vas a ver, bueno, ahí tenés el secreto de por qué estos temas no se hablan. Lo que yo hice una vez hace poco, por el tema de la mega minería, que creo que con No a la Mina, con alguna de las agrupaciones lo habíamos charlado y lo presentamos, fue hacer un pedido de acceso a la información pública. Entonces, con un pedido de acceso a la información pública y mucho insistir, logramos que nos dieran el mapa minero de la Argentina, donde estaban los principales emprendimientos, con las trampitas que siempre encuentran, que era hay otros emprendimientos que dependen de las provincias, son acuerdos que firmaron las provincias, en un país federal, vaya y pregunte cada provincia. Entonces se supone que Nación no tiene idea y que vos tenés que ir provincia por provincia, pero bueno, es otro debate, si querés algún día lo hacemos, las consecuencias de la reforma constitucional del 94, que es la que permite una de las grandes cláusulas que mete Menem. Todo lo que pasa es que estábamos todos protestando por la reelección, pero una de las grandes cláusulas que mete Menem es esta posibilidad de que cada provincia, de que cada territorio pueda directamente profundizar el saqueo de su suelo, de sus bienes naturales, y también endeudarse, son las dos cosas. Y además las provincias se pueden endeudar, que es algo que después empieza a estallar en los años siguientes. Esto tiene mucho que ver con la condición
que tiene la Argentina, pero como te digo, no me voy a ir para ese lado, pero tiene que ver con esto que vos decías. Entonces, el mecanismo que hay es el del acceso a la información pública. Yo no sé si eso se intentó, se puede intentar más profundamente, pero siempre hay que hacerlo visible y reclamar para que ese acuerdo pueda ser público y las consecuencias y qué estudios se hicieron para aprobar el acuerdo. Porque a mí lo que más me llamó la atención, que en un momento dijeron que no, que era mentira, después dijeron que era verdad, y ahora evidentemente ya está bastante avanzado. Entonces me parece que no tenemos que esperar a que eso ocurra. No sé si me querías decir algo más de esto o te hago yo otra pregunta a No, vos. acuerdo, señalo dos cositas chiquititas y te paso Sí, la sí, palabra, todo lo que que es quieras, todo lo que quieras. lo dije el día de frente a la embajada china, es muy importante adelantarse a estos proyectos. La experiencia marca que una vez instalados cuesta mucho sacarlos. Digo, repetir experiencias que se anticiparon y dijeron que no, sea Esquel, sea Malvinas Argentina, digo, sea Mendoza, sea Chubut, con la mega minería, entender que acá es muy importante anticiparse para esto. Y después, esto que vos planteabas, ¿no? Digamos, para algunos sectores, para algunas cuestiones, para algunos negocios, no hay grietas. El ejemplo clarísimo, un ejemplo para mí que es elocuente es Bioceres, que está haciendo lobby activo junto a Scioli para aprobar el trigo HB4 en Brasil. Increíblemente Argentina ya Sí, tiene sí, una preaprobación. Y cuando uno analiza Bioceres tiene por lo menos tres pesos pesados, que uno que diría que ideológicamente no coinciden, que son el ya mencionado Hugo Sigman, el rey de la soja, el Grocopatel, y Huergo de Grupo sí. Clarín. Digo, para ciertos elementos, para ciertas búsquedas, no parece haber demasiada grieta. No, no, seguro. En esto, por eso te digo, es interesante como a veces estos temas nos cuesta relacionarlo con otros, como por ejemplo, quién pone la plata en las campañas electorales. ¿Qué son estos Claro. aportantes privados que aparecen en las campañas electorales? Que después claramente son los que te exigen condiciones y vos entendés por qué una ley se traba en el Congreso Nacional o por qué cuesta mucho, mucho salir o por qué no se cumple, como la famosa ley que prohíbe fumigar en la cercanía de los poblados. Yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, eh, y bueno, por eso se tuvieron que organizar en pueblos fumigados y tantas organizaciones, porque eso no se cumple y las consecuencias de la salud son enormes, enormes, enormes para toda la población. Pero a partir de esto que estábamos diciendo y yendo un poquito más al trasfondo de esto, yo hay un ejemplo que uso, te comentaba hace un rato charlando que a veces uno intenta cuando podés acceder a los medios de comunicación, de buscar ejemplos que sean claros para expresar qué significan estos modelos productivos, ¿no? Como lo llaman. Y a mí hay un ejemplo que me impactó mucho porque tuvo mucha discusión, sobre todo en sectores progresistas, que defienden los derechos humanos, que es el tema de la hidrovía. Se discutía mucho la hidrovía, se discute todavía, bueno, ahora hicieron una especie de extensión de contrato para que no caiga en campaña electoral la discusión, así ambas partes pueden hacer que están todos juntos por lo mismo, y se discutía si la hidrovía tenía que tener gestión privada o gestión estatal. Entonces los supuestos nacionalistas, o que defienden los intereses nacionales, decían no, tiene que ser una hidrovía pública, de gestión estatal y que el Estado cobre esos recursos. La única discusión que yo no vi, yo no estaba, es por qué necesitamos una hidrovía. Claro. Me gustó una definición que hacía Alcir Argumedo, que decía que era como una vena abierta, tomando a Galeano, una vena abierta de América Latina, por donde se van, de Argentina, perdón, por donde se van las riquezas del país. Pero yo le doy una vueltita más a eso. ¿Por qué necesitamos una hidrovía sobre el Paraná, sobre ese territorio que estamos exigiendo que se proteja, que se cuide? La hidrovía no es la expresión del saqueo en la Argentina y de la destrucción de la naturaleza. Claro, los extractivismos necesitan vías, necesitan transforman todo en vías. De hecho, IRSA es eso, es la transformación como hago a nivel regional para transformar, por ejemplo, un río en el nombre de una Claro. empresa, y ahí hay una transformación notable. Hace poquito tuve un panel por el tema y una de las cosas que para mí son notables es las múltiples transformaciones que tiene. Primero pensar que hidrovía es el nombre del río Paraná. Claro, Después pensar que el claro, río es solo un cuerpo de agua en un ecosistema. Eso es una locura. O claro. sea, he hablado en estos meses también con la predación pesquera que significa sobre el río Paraná, el modo en el cual
se está actuando. Entonces, no solo no es una empresa, no solo no es solo un canal de comunicación, no solo es un cuerpo de agua, no solo es un ecosistema, es un lugar donde vive, es un territorio donde viven comunidades. Y claro, y ahí aparece fundamental lo que decís, tenemos que recuperar, no solo es un nombre, tenemos que recuperar directamente el vínculo con los territorios. Y esta cuestión naturalizada de presentar a los territorios como si fueran apenas bienes mercantiles, e inclusive no hacerse cargo de las consecuencias, ¿no? Pues en pocos días tengo un debate público con un economista que dice, pero ¿cómo vamos a cuestionar la soja con los millones de dólares que nos da? Pero cuando se fijan los costos sociales y ambientales, no los calculan, ni calculan los costos de lo que significa tener un río seco, ni calculan los costos que significa un tratamiento oncológico para un pibe o una piba, ni calculan qué significa un humedal perdido. Digo, aún solo tomando el aspecto económico, evidentemente las cuentas no le cierran. Así que evidentemente, acuerdo con vos que el ejemplo de la hidrovía es dramático. Tenemos el principal río de América del Sur seco, ¿no? Ujú. Sí, y un argumento que se escucha mucho es que todo esto se hace porque los que impulsan este tipo de proyectos, desde que avance la frontera de la soja, o la mega minería, o el acuerdo porcino, o el fracking en Neuquén, en realidad son ellos los que piensan en el bien de la población, en el bien de la comunidad, porque con esto llegan inversiones y se genera trabajo. Yo lo explico de una manera muy sencilla, espero que vos me aportes más elementos, porque hago un simple cálculo de los años. Si vos tomás desde los 90 para acá, que esto se desarrolló, todos estos negociados se desarrollaron muchísimo, la Argentina no paró de crecer en desocupación, de crecer en falta de condiciones de vida de la población. Es decir, de ninguna manera pueden demostrar que desde que se formalizaron estos proyectos mejoró la calidad de vida del pueblo trabajador, pero no sé vos cómo lo ves, porque ese versito de que, no, pero ustedes no quieren que generemos trabajo. Tal cual, tal cual. Y es clave, Miriam, lo que pones en juego, porque, de vuelta, es muy interesante, la que ladra, un segundo, ladra mi perrita. Perdón, ha decidido la... es muy importante esto que acabas de plantear, y de vuelta, concatenar, ¿no? O sea, nos quieren hacer creer que los extractivismos son la forma de salida de una situación social. Una situación social que tiene uno de cada dos personas en nuestro país no come todos los días, ¿no? Y el 60% de los pibes y pibas no tienen acceso a una vida digna. Entonces, ¿qué nos proponen? Extractivismo. Ahora, cuando vamos a los extractivismos, tomo los agronegocios como uno de los extractivismos más elocuentes, hay un montón de gente ahí conectada a diferentes pueblos fumigados. Yo me acuerdo de la década del 90, me acuerdo del 96 cuando Solá aprueba la soja RR. Una de las consecuencias que esperábamos era, por esta cuestión de lo que significa una patente, lo que significa un insumo químico y lo que significa la tecnología, necesariamente va a favorecer a los grandes sectores, no por un acto de magia, sino porque se sabe perfectamente que si aumentan los costos, los grandes sectores se van a comer a los pequeños. ¿Qué pasó desde entonces? Perdimos pequeños productores. No solo perdimos pequeños productores de campo, perdimos diversidad de la matriz productiva. Entonces hablas con la Sociedad Argentina de Apicultores y te dice que en los últimos años perdimos el 50% de los apicultores y el 50% de las colmenas en nuestro país. Esto es desigualdad social. Entonces, nos quieren presentar como solución a una desigualdad social algo que intrínsecamente ha intensificado una desigualdad social. Que nuestro país, por ejemplo, no tuvo reforma agraria, lo sabemos. Ahora, que este modelo de extractivismo, sea el sanjuanino de la mega minería, sea el fracking de Neuquén, sea los pinos eucalipto de la región de la Patagonia, o sea los agronegocios con el trigo HB4, son proyectos que intensifican la desigualdad social. Sí, sí, y a la par que concentran muchísimo más, por ejemplo, la propiedad de la tierra, como estos ejemplos que vos estás diciendo del agronegocio, vienen como exigencia con que el trabajo que van a generar es precarizado y temporario, porque no es que vienen prometiendo que, además de la poca cantidad de trabajo, leía que lo de la mega granja no llega ni a 400, 500 puestos de trabajo que prometen generar, es decir, te destruyen todo para una cantidad ínfima de puestos de trabajo, pero además viene en el ABC que traen esas empresas, porque son empresas además muchas de ellas, por ejemplo, de Estados Unidos, donde esa es la forma de contratación que tienen impuesta, entonces no van a venir acá a generar trabajo estable
con derechos. Se ve incluso en el petróleo, donde fue lo que fue aumentando los últimos años con el fracking y demás, es también distintas formas de tercerización, de precarización, de que no estén en el convenio petrolero y pasen a ser convenio WOCRA, ni que hablar, eso ya estaría bueno que alguna vez lo hagamos en forma, una charla específica sobre las consecuencias del fracking. He recorrido mucho la zona de lo que llaman Vaca Muerta, en realidad se llama Lof Campo Maripe, que es el nombre de la comunidad que habita en ese lugar, y bueno, le hemos quitado, como decías vos, con la hidrovía también le hemos quitado el nombre al lugar, le decimos Vaca Muerta, que es el nombre de la piedra que está ahí abajo. Ese no era el nombre, del territorio. El territorio se llama Lof Campo Maripe. Que también ahí podemos ver todas las consecuencias, pero bueno, está esto de te genera un puesto de trabajo, hoy tenés laburo, y cuando empezás a ver lo que te deja es una destrucción enorme, y laburos que el día que quieren se van, o una vez que saquearon todo lo que pudieron dejan eso. Pero lo más interesante, Guillermo, me parece que es sabemos que para terminar con esto hay que terminar con el capitalismo. Yo estoy convencida, por eso milito en la izquierda, porque es la única manera de terminar con que las ganancias sean las que rigen la manera en que producimos los alimentos, que conseguimos los alimentos, el maltrato animal, o sea, montones de cosas que van asociadas a todo esto, pero en esta coyuntura, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Qué primeras medidas podemos empezar a tomar? Te pregunto esto porque los últimos días, y ya con esto corto, porque la hice medio larga, en los últimos días se escucha mucho, que está bien que nos horroricemos las barbaridades que dicen algunos personajes tipo Milei, que directamente son negacionistas del cambio climático y dicen que es un intento del comunismo, ¿no? Como dice Trump, Bolsonaro, porque no es original ni en despeinarse, ni en lo que dice. Lo copia de ahí. Dice, bueno, es mentira, el cambio climático es mentira. Pero el problema no es Milei, el problema son las dos grandes coaliciones gobernantes del peronismo y Juntos por el Cambio, que tienen absoluto acuerdo en esto los lugares donde gobiernan. Entonces la política que Larreta tiene en la ciudad de Buenos Aires con el extractivismo urbano es la misma que tiene en San Juan el peronismo, o en Neuquén el MPN, o a nivel nacional los proyectos que está imponiendo Felipe Solá. Me parece que lo que tenemos que empezar a pensar con urgencia es cómo salimos de esto. No sé cómo se te ocurre. Sí, yo creo que es clave. Por un lado, el otro día lo hablaba con Maristela Svampa, le preguntaba, Sí. cuando ella había arrancado, si esperaba esta velocidad de los acontecimientos, ¿no? Porque yo arranqué en el tema socioambiental en el 2002, arranqué con el grupo de reflexión rural, y de alguna manera esperábamos una situación donde una pandemia, incendio, inundaciones, contaminación. Ahora, yo confieso también que las velocidades nos sorprendieron. Se aceleró todo y se sigue acelerando. En este contexto de aceleración, donde nada parece alcanzar y donde, como vos planteás, los grandes sectores gubernamentales no parecen estar a la altura de las circunstancias, yo veo una gran reacción social. Eso lo veo. Cualquier situación que tocamos, cualquier situación, hoy hubo un fallo muy importante también en Pergamino, digo, cualquier situación está haciendo multiplicar resistencias, que inclusive en muchos casos se anticipan. Insisto con el tema de la anticipación. Chubut, Bien. Mendoza, megafactorías y Tribu HB4 son 4 ejemplos de resistencia de proyectos que todavía no se motorizaron. Pero evidentemente queda la sensación de que no alcanza, o por lo menos que necesitamos profundizar esta resistencia. Una de las cosas que yo creo que son claves es comprender que estos temas concatenan luchas, que acá no se trata la lucha ambientalista, la lucha de maltrato animal, la lucha de los derechos humanos, la lucha de los laburantes, la lucha del feminismo, la lucha del ecofeminismo, la lucha de los pueblos originarios. Es la misma lucha. Lo primero que hizo Capitanich cuando empezó con el tema de las megafactorías de cerdo es expulsar COM. Y apareció hace poco una resistencia, un video de gente querida que mostraba a las claras cómo la comunidad COM estaba movilizada. Tenemos que entender que se tratan de mismas luchas. Y esta fragmentación, que en algún sentido o en algún lugar tuvo sentido hace algunos años, yo creo que es importante unirla, que estamos hablando de mismos elementos. No sé qué opinás vos. Sí, totalmente convencida. Por eso te hacía la pregunta de no dejarles el discurso de que ellos son los que piensan en el bienestar de la población y que ellos piensan en generar trabajo. Lo que están pensando es generar negocios, porque lo que queda para el pueblo trabajador es destrucción, lo que queda para la juventud es muy poquitos trabajos, encima precarizados, a cambio de que vos entregues toda tu salud
y todo tu futuro. Entonces me parece que está bueno esto de hilvanar luchas y ya Perra quiere que terminemos, no quiere que sigamos hablando, no quiere que hablemos más. No, que me parece que lo que vos mencionabas, que se están dando en la Argentina ejemplos enormes, yo los pongo siempre como ejemplos para cualquier lucha. Creo que la lucha ambiental se ha desarrollado muchísimo. Por ahí nos acordamos la lucha de, qué sé yo, en Esquel, en Córdoba, la defensa del bosque nativo. Y esto que pasó, bueno, en Chubut, la lucha que están dando en Chubut, la persistencia que tiene con las patotas que tiene el gobernador, la violencia que tiene el gobernador. Mis compañeros de Jujuy, mi compañera Natalia Morales está muy comprometida con la defensa de las comunidades originarias por el tema del litio. Mi compañero Raúl Godoy, a través de él conocí a todas las comunidades mapuches de la zona de la Patagonia. Estuve hace poco, pude viajar a la zona del Bolsón y demás, y vi ahí lo que significan los incendios, la cero inversión estatal y lo mal que le pagan aquellos que deben combatir el fuego. Es decir, uno puede ir uniendo muchas cosas, pero hay ejemplos, me parece, como el de Mendoza, que son los que nos dan fuerza para seguir luchando. El hecho de que dos coaliciones como el peronismo en todas sus alas, ahí no quedó ni de afuera, y Juntos por el Cambio, los radicales y demás, se pongan de acuerdo, logren votar una ley en el Congreso, en la legislatura de Mendoza, con la sola oposición de la izquierda, y que la gente tome en la mano esa lucha en defensa del agua, de la ley 7722, y que tengan que volver atrás, estando todos, son esos ejemplos enormes como la lucha por el aborto, porque cuando te dicen, bueno, pero la izquierda tiene fuerza, mira, esa es nuestra fuerza, porque nuestras demandas de la izquierda no es algo que a Miriam Bregman se le ocurre ahora charlando con Guillermo. Nuestras demandas son las demandas populares, son las demandas del pueblo trabajador, son las demandas de las mujeres. Y bueno, ahí tenés la manera. ¿Dónde está la fuerza? Nuestra fuerza está ahí. Nuestra fuerza es que algo que en la legislatura tenemos que ser la voz, porque si nosotros no lo decíamos, ahí no lo decía nadie. ¿Quién iba a estar en contra? Estaban las dos coaliciones de acuerdo. La izquierda es la voz de esas demandas que surgen desde abajo, pero para que se imponga necesitamos la autoorganización, necesitamos esa manera democrática de salir a la calle y que se escuche la voz de todos y de todas, y que no es solo ir a poner el voto cada 2 años. Entonces, me parece que en una etapa electoral también recuperar estas formas de organización y decir, bueno, ¿qué es la izquierda? Es eso, unirse a esas peleas, a mí me parece fundamental, porque la verdad que creo que el ejemplo, y como decís vos, se desarrolló con mucha velocidad el negocio extractivista, contaminante, pero también está teniendo mucha velocidad nuestra organización y la defensa que estamos haciendo, ¿no? Me parece que van más o menos, vamos a alcanzarlo. Sí, sí, vamos a alcanzarlo. Y es algo que del otro lado se pensó. Digo, es la ideología armada durante la dictadura, es la concreción Sí. institucional de Menem. Nunca se puso en discusión, se intentó naturalizar esta forma de producción. Digo, lo que tenemos del otro lado es algo armado. Entonces, vamos a tener que desarmarlo, vamos a tener que concatenar lucha. Yo te reitero el agradecimiento. Para mí es un lujo esta posibilidad y confío plenamente en nuestras herramientas, en nuestras estrategias, en nuestros tiempos. Nada de esto va a ser de la noche a la mañana, necesitamos tiempo para dar vuelta, así que en serio te agradezco mucho. Hay un montón de gente que yo conozco conectada de luchas de todo el país. También algo que no dijimos, luchas urbanas, ¿no? Acá en Cava la Claro, gestión del macrismo ha sido claro. sistemáticamente destructora de todos los espacios públicos. Ahí está la gente de Paraná que está sufriendo exactamente la misma situación. Digo, entender que es una misma lógica y lo que está en juego ni más ni menos en nuestra vida y la vida de nuestros hijos e hijas. Entonces, se trata justamente de articular. Yo, en serio, profundamente agradecido. No, por favor, yo te agradezco a vos y me gusta aprender, me gusta saber y ¿sabés qué? Me parece una buena idea que esta gente que está conectada, hay muchísimas personas conectadas, eh, que si quieren enviarnos videitos cortitos denunciando su situación en cada lugar, yo ofrezco mis redes para que también se difunda todo lo que vos nombraste o aquel que quiera. Tienen que ser cortitos porque las redes tienen ese problema, ¿no? Que es que tienen que ser cosas relativamente breves, pero ofrecemos nuestras redes para poder difundir todas las cosas que hoy nos estuvieron comentando, nos estuvieron enviando, y las preguntas que nos enviaron, si querés las recopilamos un poco y en los próximos días hacemos otro encuentro y Dale, contestamos un poco cuáles son las cuestiones que nos dejaron. ¿Te parece? dale, Miriam, dale, dale, perfecto. Gracias de nuevo. Este video preguntaban si va a quedar subido
si todo está bien, si nos acompaña la tecnología. Yo te mando un abrazo enorme, Miriam, gracias en serio. Bueno, yo también, y nos comprometemos entonces a en unos días contestar las preguntas que nos hicieron y a recibir los materiales y los videos que quieran difundir de cada lugar, porque me parece que eso es lo mejor que podemos hacer aquellos que tenemos redes con algún tipo de alcance, que es difundir todas estas luchas que tenemos y que, como vos dijiste, es una sola, no son luchas diferentes. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Un abrazo grande a Hasta compañeros y luego. compañeras. Chau, chau.